Buenas noches, hermanos. Hoy otra vez estamos juntos para escuchar la palabra de Dios. Y qué hermoso que la palabra de Dios es inagotable, no se agota. Tenemos tanto para escuchar su palabra que nos ayuda, nos anima, nos conforta. Y estos días tan difíciles, nuestra esperanza está en el Señor. Sabemos que no hay nada fuera de Dios, no hay nada. Y eso es lo que nos anima a seguir adelante en medio de tantas cosas. Sabemos, ya está escrito, todo lo que estamos pasando está escrito. Lo que pasa que a veces cuesta, nos tocó vivir. Mire, hay gente que dice, o hermanos de la iglesia dice, qué lindo hubiera sido vivir en el tiempo de Jesús hace 2000 años atrás. Pero yo diría que no era muy lindo vivir en el tiempo de Jesús, porque los que se convertían tenían que pasar muchas cosas difíciles. Tenían que lo apedreen, lo metan en cárceles por hablar de Jesucristo, no es por mafiosos. Que los maten como Esteban, no los mataban, ahí no había vuelta de hoja. Vos decías que eras cristiano, a la hoguera, lo hacían de antorcha, los quemaban vivos. O sea, que yo si miro el tiempo de Jesús, por ahora más o menos es parecido ahora, nada más que no nos están, en algunos países sí los matan, los meten en la hoguera, pero gracias a Dios acá la gente es indiferente, la gente no le importa y la gente también está en contra del Evangelio, en contra de la verdad y nos toman como mafiosos, subversivos. Bueno, también pasamos cosas, pero no las que pasaban los primeros cristianos en el tiempo de Jesús. Así que gracias a Dios, porque nosotros podemos tener la palabra de Dios con nosotros y sabemos que el Señor nos ayuda y nos bendice. Y pudiéramos abrir nuestra Biblia en Job, capítulo 34, la palabra del Señor dice así. Dice el verso 6, 34, 6. Está hablando Job. ¿He de mentir yo contra mi razón? Dolorosa es mi herida sin haber hecho yo transgresión. O sea que él se está justificando. ¿Por qué me pasa tantas cosas a mí que no hago lo malo? ¿Por qué le pasa eso? Entonces acá la pregunta es injusto Dios que me hace pasar cosas que no debo? Entonces dice el 7, ¿qué hombre hay como Job, que bebe el escarnio como agua? Mire, a esa comparación. Y va en compañía de los que hacen iniquidad. ¿Y anda con los hombres malos? No, eso no andaba Job así. Porque ha dicho, de nada servirá al hombre el conformar su voluntad a Dios. Por tanto, varones de inteligencia, oídme, lejos esté de mí, de Dios, la impiedad y del omnipotente la iniquidad. Porque Él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Si por cierto Dios no hará injusticia y el omnipotente no pervertirá el derecho. O sea, cuando entramos, cuando nos convertimos, cuando entramos a la Biblia, comenzamos a conocer a Jesús, como dice Mateo, para que podamos conocer a Dios. Dice que nosotros conocemos a Jesús, a Dios, a través de Jesucristo. Y es que tenemos en nuestros corazones al Señor, pero encontramos al ser humano que dice que no cree en Dios.
¿Ves? Encontramos la gente, encontramos muchísima gente que dice eso, que no creen en Dios. ¿Por qué no creen en Dios? Porque hay demasiado dolor, hay demasiado sufrimiento en el mundo, hay demasiada calamidad, hay demasiadas cosas. Y lo primero que dicen, no hay Dios. ¿Por qué no termina con lo malo Dios? ¿Por qué no acaba? Si hay tanta maldad, hay tanta injusticia, hay tanto dolor. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no termina con las injusticias en la vida? Ahora, pareciera que la gente tiene razón. ¿Cómo? ¿Por qué Dios no mata al malo, al que hace maldad? ¿Por qué no lo mata a ese que está haciendo tanto daño? Ahora nosotros miramos la palabra de Dios y sabemos que todo eso la gente dice porque no conoce los pensamientos de Dios. Porque no conoce los pensamientos de Dios y no conoce a Dios. Porque el Dios de la Biblia tiene reglamentado cómo tenemos que vivir nosotros moralmente. Por ejemplo, una iglesia que se valga de todo, que pase de todo y venga de todo, es un descontrol. Es un descontrol. Y es una iglesia permisiva que no tiene reglamentos, porque Dios tiene reglas, cómo tenemos que vivir. Y otra iglesia que tiene demasiadas reglas, demasiadas cosas, se llama una iglesia legalista. Entonces, encontramos aquí en Job, capítulo 34:6, que ya lo leímos, que dice, ¿he de mentir yo contra mi razón? Dolorosa es mi herida sin haber hecho yo transgresión. Y aquí encontramos por qué Dios permite que se levanten tantas críticas contra mí, dice Job. ¿Por qué? Si yo no estoy haciendo nada malo. Y llegamos a Job 34:10. Ahora vamos a leer el 10. Por tanto, dice, hemos leído, varones de inteligencia, oídme, lejos esté de Dios la impiedad y del Omnipotente la iniquidad, porque Él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Aquí Dios le contesta a Job. Dios le está contestando, porque Él dice, ¿cómo puede ser que yo me porto bien? No hago lo malo. Y me vienen tantas calamidades y tantas cosas, tanto escarnio, tanta cosa. Y Dios le contesta aquí. Y le contesta y le dice, ¿es injusto Dios? ¿Es injusto Dios? Si Dios no sería injusto, ¿dónde está la justicia moral? ¿Dónde está la justicia moral? Por ejemplo, nosotros encontramos en Génesis, y lo vamos a leer porque es importante que lo leamos, Génesis capítulo 18, vamos a empezar a leer del versículo 20. Entonces, Jehová dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y dice el 25, para no leer tanto, lejos de ti el hacer el mal,
que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Aquí encontramos que estas ciudades de Sodoma y de Gomorra eran terriblemente pecadoras. Pero si había justos dentro de esa ciudad, poquitos, y ahí encontramos la oración de Abraham, que no lo vamos a leer, que le dice a Dios, ¿vas a pagar a todos por igual, el justo con el injusto? Dios le dice que no. Y le dice Abraham 6:50 hasta cuando llega a 5, y realmente no había nadie. Había tanta inmoralidad que Dios tuvo que mandar la destrucción por la inmoralidad, por el pecado. ¿Por qué? Porque llegó hasta el límite. Llegó hasta el límite. Y Dios tuvo que destruir. Quiero decirte, cuando estamos pensando o cuando piensas, ¿por qué Dios no mata a los malos? ¿Por qué Dios es injusto? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué hay tanta destrucción? ¿Por qué hay tanta gente que quiere matar con las bombas nucleares? ¿Por qué quieren destruir? ¿Por qué no los mata a esos tipos? ¿Sabe por qué? Dios no los mata porque primero Dios tiene misericordia. Dios es bueno, Dios es misericordioso. ¿Y sabe qué? Ahora, cuando las cosas llegan al límite, todo tiene un límite. Cuando llegan al límite, después Dios manda su juicio. Pero Dios, justamente antes de desatar su juicio, el Señor, antes de desatar su juicio sobre los malos, sobre tanta maldad que hay en el mundo, Dios siempre salva a aquellos que son justos. Porque dentro de esa sociedad de tanta maldad hay justos. Y Dios no puede tratar al justo o personas buenas o personas que se comportan bien como a los demás. Entonces, Dios primero tiene que sacar a los justos y luego enviar su juicio. Ahora, pero Dios, acuérdese, que no lo hace antes, como que los deja a los malos que prosperen, sigan haciendo la maldad. No es que los deja, sino que Dios les da una oportunidad para que se salven, se arrepientan y tengan la misericordia del Señor. Por ejemplo, Dios, antes de desatar su juicio, que ya están decretados en la palabra, ya Dios lo va a mandar, pero antes de eso, Dios se lleva a la iglesia. ¿A dónde se la lleva? Dios se la lleva al cielo. Dios se lleva a la iglesia. Ahora ustedes tienen que saber que no toda la iglesia, sino aquellos que realmente están buscando a Dios, que están orando, que están pidiendo al Señor, que el Señor los bendiga, que están orando por su familia, que están orando por las personas, aquellos que están pidiendo, mire, usted quizás ni sabe, hay personas que están pidiendo por usted. Por eso que en una familia, por ejemplo, hay un convertido, uno, en una familia, y son muchos en la familia. Y Dios no destruye esa casa por causa de ese uno que ora. Los demás se portan con maldad, hacen cosas terribles. Ahora, ¿por qué Dios los guarda ese uno? Por la oración de ese justo que está pidiendo por la familia. Por eso, amigos, hermanos, nosotros tenemos que aprender a orar. Y quiero decirle, no solo eso pasa en la familia, pero también los justos que están orando en una ciudad, en un pueblo,
Dios no derrama todavía sus juicios. ¿Por qué? Porque hay gente que está orando y que detiene el castigo de aquellas ciudades o de aquellos lugares por causa de la oración del justo. Ahora el Señor viene, se los va a llevar a los justos, se los lleva y los juicios van a derramarse en esta tierra. Ahora, Dios, en su gracia y en su misericordia, siempre espera que la gente se arrepiente. Por eso Dios está esperándonos a nosotros para que podamos comprender su justicia y también que podamos cambiar. ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? Cuando nos convertimos a Cristo, cuando vinimos a Cristo, cambiamos nuestra mente de pensar que Dios es injusto. Porque a veces pensamos, Dios es injusto, ¿por qué se mueren los niños? ¿Por qué les agarra cáncer a los niños? Es injusto. Si no hacen nada a los niños, ¿para qué les haga? Ahora, quiero decirte que Dios no manda eso. Dios no manda la enfermedad, Dios no manda el castigo a los niños. Es todo consecuencia. No vamos a hablar de las consecuencias porque no terminaríamos de predicar hoy toda la noche predicando, pero quiero decirte que cuando nosotros nos convertimos, cambiamos nuestra forma de pensar. Y mire lo que dice en Isaías 55, lo vamos a buscar, es bueno que usted lo lea, Isaías 55, vamos a leer la palabra del Señor. En el versículo 8, dice así, dice, porque mis pensamientos, ahí está, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos que los cielos, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos de vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. O sea, nosotros cuando llegamos a comprender a través de la palabra de Dios que Dios no piensa como nosotros. Claro, nosotros decimos, Dios, por favor, castígalo al malo. Como alguien me dijo, Dios tendría que mandar un juicio y sacar a todos los malos para así que estemos buenos. Y yo le dije a esa persona, bueno, si es que usted piensa así, Dios tendría que empezar por usted. Claro, porque en el fondo, amigos, hermanos, todos hemos sido malos. En el fondo traemos la vieja naturaleza de pecado, de maldad. Y hay un momento que nos sale esa maldad. Pero gracias a Dios que podemos convertirnos. Por ejemplo, si nosotros miramos 1 Corintios, la palabra del Señor dice así, en 1 Corintios, capítulo 13, dice de 1 Corintios, la palabra del Señor, y vamos a ver el verso 9, dice, porque en parte conocemos. Seguimos hablando del pensamiento de Dios. Y en parte profetizamos, hablamos, ¿no? Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Se acabará. Y dice el versículo 11, cuando yo era niño, pensaba como niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Entonces, dice Dios, hablando de sus pensamientos, que nosotros conocemos en parte, pero Dios conoce todo. Dios conoce todo. Dice lo perfecto que es Cristo. Cuando vuelva Cristo a la tierra,
porque eso es lo perfecto, es Cristo Jesús. Cuando vuelva a la tierra, la mente de ninguna persona que no entiende va a entender el castigo, que cuando Cristo venga alcanzaremos la madurez. La madurez. Lo que ahora conocemos en parte, por eso juzgamos. La gente que no conoce a Dios juzga, dice, ¿por qué Dios es injusto? ¿Por qué manda? Bueno, vamos a decir que mucha gente piensa que Dios mandó la pandemia. Mucha gente piensa, nosotros no, yo no pienso, usted no piensa, hermano, que Dios mandó la pandemia, Dios no la mandó. Ahora, estas cosas vienen como consecuencia de nuestra desviación, de nuestro pecado, pero también a través de estas cosas Dios nos da la oportunidad, nos hace reflexionar. A ver, ¿qué reflexionamos? Reflexionamos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Como de repente, ¡pum!, hubo una cosa tan terrible, como que ahora ya nos estamos acostumbrando. Tantas muertes. Es como normal que se están muriendo, que se mueran. No es normal. Nunca es normal. Así como se están muriendo, no. Ahora, estamos escuchando esto, el otro, tantas cosas. Y ¿sabe qué, hermano? Quiero decirle de paso, ponga su corazón en la palabra de Dios. ¿Sabe qué? Una de las cosas más terribles que está sucediendo ahora es el engaño. Es el engaño. Nos quieren engañar con tantas cosas. Tenemos que estar atentos a lo que Dios nos dice. Y mire lo que dice Primera de Juan 3. Vamos a leer. Es importante que leamos estos textos. Primera de Juan 3 dice así el versículo 1. Vamos a leer. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Por esto nosotros somos hijos de Dios. Y todavía, hemos leído en Corintios, no se ha manifestado lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer y lo que vamos a seguir haciendo. Ahora, Dios quiere mostrarnos en su gran magnificencia. Él se manifiesta para que nosotros podamos seguir y veamos al Señor como el Señor quiere. La esencia de Dios es cuando nosotros leemos su palabra, entendemos lo que Dios dice en su palabra y estamos hablando, la esencia de Dios es Dios mismo, la esencia es Dios mismo, es Jesucristo. Y entonces el cristiano debe de saber, el cristiano debe entender que toda autoridad, ¿de dónde viene? Viene de Dios. Y Dios quiere ayudarnos a nosotros y mostrarnos su verdad. Mire, vamos a seguir mirando Job, porque Job no terminó, pero vamos a leer solamente el versículo 21, porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. Ahí está. ¿Dios conoce todo? Sí que conoce todo. Mire lo que dice. No hay tinieblas ni sombra de muerte donde se escondan los que hacen maldad. No hay. ¿Dios ve la maldad? Sí la ve. Pero Dios todavía no derrama su juicio porque le da una oportunidad. Estamos hablando de oportunidad. Dice el verso 23, estamos leyendo Job 34, dice, no carga pues él al hombre con más de lo justo, para que vaya con Dios a juicio. Y dice el 24, él quebrantará a los fuertes sin indagación y hará estar a otros en su lugar. Dice, vamos a leer, con los malos, el 26, los herirá en su lugar donde sean vistos.
Por cuanto así se apartaron de él y no consideraron ninguno de sus caminos, haciendo venir delante de él el clamor del pobre y que oiga el clamor de los necesitados. Dice el 29, si él diere reposo, ¿quién inquietará? Y si escondiere el rostro, ¿quién lo mirará? Esto sobre una nación y lo mismo sobre un hombre. Esto pasa en todo. Y el 30, haciendo que no reine el hombre impío para vejaciones del pueblo. O sea, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando, si Dios es injusto, porque ese es el tema, que la gente dice, ¿por qué Dios es injusto? ¿Por qué no los mata a los malos y deja a los buenos? No los puede hacer. Bueno, si tenemos que volver para atrás, nosotros sabemos, conocemos que Dios le dio al hombre libre albedrío de escoger y siempre eligió el mal, eligió lo malo. Y bueno, pero también Dios le pide cuentas. Dios le va a pedir cuenta, todo tiene un límite, no es que va a seguir destruyendo. Y con nosotros pudiéramos mirar Romanos capítulo 2, dice, seguimos hablando de la injusticia de Dios. Dice Romanos capítulo 2, en el verso 3, dice, más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. O sea, en un momento va a venir los juicios de Dios, pero Dios todavía le da una oportunidad a las personas malas que se arrepientan. Dice, y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O sea, estamos juzgando a los malos y hacemos lo mismo. No vamos a escapar. Dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad. Mire qué palabra. Si yo me pongo a explicar todo esto, no termino. Mire, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Por qué Dios tarda en mandar juicios? ¿Por qué Dios no consume a los malos ahí nomás? ¿Por qué no los acaba? Porque Dios tiene misericordia, longanimidad, dice largura. Dios tiene paciencia, mire, está esperando que la gente se arrepienta. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan la gloria y honra y inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia, todo ser humano que hace lo malo, ¿a quién es? Al judío primeramente y también al griego. Y sigue hablando lo que Dios va a hacer. Dice, pero gloria, honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también a los gentiles. Ahora, qué paciente que es Dios. Qué paciente para esperar que te vuelvas a Él. Qué paciente que es Dios para esperar que te vuelvas a Él. ¿Y sabe qué? La gente que no conoce a Dios lo toma como injusto. ¿Por qué nos castiga al malo? No, porque tiene paciencia. Ahora, todo tiene un límite, pero quiero decirte que aún a través de esta pandemia, Dios está esperando que te vuelvas. Dios te da la oportunidad para que reconozcas tus pecados, reconozcas que estabas lejos de Dios, reconozcas que estabas viviendo en cualquier cosa y te vuelvas a Dios. Él te está esperando. Y mientras seguimos mirando estos textos, vamos a hacer un corte chiquito y luego volvemos a seguir hablando de la paciencia de Dios.
grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está.
estábamos hablando de la paciencia de Dios y la misericordia, que Dios está esperando que todos nos volvamos. ¿Y sabe lo que dice la palabra de Dios? No vamos a leer tanto. Dice que Dios no quiere que ninguno perezca. Por eso, Él siempre está esperando que se arrepientan. Porque si Dios lo castiga y no más, también sería injusto, pero Dios no es injusto. Quiero saber que Dios es justo. Y para esto vamos a mirar leyendo Job 35. Vamos a seguir el relato. Job 35, hemos visto el 34, y dice el versículo 1, prosiguió Eliú, o sea que ellos estaban hablando, los amigos de Job, en su razonamiento y dijo, ¿qué dijo este hombre? ¿Piensas que es cosa recta lo que has dicho? ¿Más justo soy yo que Dios? Claro, porque Job llegó un momento que dijo, si yo no hago nada malo, si yo me porto bien, si yo siempre hice lo correcto, ¿por qué me vinieron tantas desgracias, tanto desastre, tanta cosa? Y entonces él dijo, entonces Dios es injusto. No, Dios es justo. Y él quiso decir, yo soy más justo que Dios. Dice, porque dijiste, ¿qué ventaja sacaré de ello? A ver, ¿cuál es la ventaja o el provecho que tendré de no haber pecado? A ver, ¿vale la pena portarme bien y hacer todo bien? Si al final me da lo mismo que a los mundanos. Pero dice, ¿vale la pena tener que soportar a las personas injustas? Dios dice en medio de todo que sí. Mire, vamos a ver aquí en el 35 el verso 10. Yo no quiero leer tanto. Dice el verso 10, ¿vale la pena? Y ninguno dice, ¿dónde está Dios mi hacedor? Que da cánticos en la noche. A ver, siempre están culpándole a Dios de todo lo malo. Dios es injusto. ¿Por qué castiga? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué hace el otro? No. Dice, ninguno dice, ¿dónde está mi Dios hacedor? Que da cánticos en la noche. ¿Dónde está? Cuando nosotros dice, ¿dónde está este Dios que no pone límites? Pero ¿sabe qué? Se está acabando. Esa es la triste noticia que le tengo que dar esta noche. Se está acabando su paciencia y Dios dice, como dice Dios, basta, se acabó. Dentro de muy poco tiempo, sus juicios se van a derramar sobre la tierra. ¿Y cuáles son sus juicios que se van a derramar? El mismo hombre está destruyendo con tanta arma mortal que existe, con tantas cosas nucleares que existen, y el hombre sigue haciendo. Dios dice, bueno, basta, porque Dios va a juzgar todo pecado. Y el que diga que es Dios injusto, el que sigue hablando que Dios ahora va a decir, ¿por qué Dios manda juicio? ¿Por qué es injusto? Bueno, tenemos que mirar a la cruz. Tenemos que mirar a la cruz. ¿Y quién murió en la cruz? Jesucristo. Y si nosotros miramos a Cristo, es injusto que Él haya muerto por los. Él era justo, Él no pecó, Él no hizo nada malo, Él no hizo ninguna destrucción. Al contrario, lo único que vino a hacer a este mundo, vino a salvar y a sanar y a liberar y a ayudar al caído, al menesteroso. Pero lo mataron justamente por ayudar a la gente, por sanar a la gente, porque era terrible lo que hacían. Ahora, ¿es injusto que lo mataron? Sí, es injusto. Pero Él murió en la cruz justamente para salvarnos. Él vino a dar su vida, el justo por los injustos. Y a través de la sangre de Cristo, y a través del amor de Dios, y a través de que Él dio su vida por nosotros, nos vino a salvar. El que cree en Él
será salvo, dice la palabra de Dios. El que cree en Jesús es salvo y tiene la vida eterna. Por eso, amigos, hermanos, nosotros tenemos que recurrir a Jesús y pedirle perdón y arrepentirnos y que su sangre nos limpie de todo pecado. Y mire la misericordia de Dios tan grande. Dice que aún todo lo que hemos hecho hasta hoy que nos arrepentimos, queda atrás. Dios no nos toma en cuenta esos pecados porque tendríamos que pagar por todo lo que hemos hecho. Pero Dios nos ve justos. Dios nos ve limpios con la sangre de Jesús. Dios nos ve santos. Dios nos ve... no nos ve la maldad, sino nos ve a través de la sangre de Cristo, nos ve puros. Y dice, Dios, no encuentro pecado en estas personas, es tan justa, entonces los juicios no van a venir sobre ellos. Qué amor de Dios, qué misericordia de Dios. Por eso, hermanos, amigos, tenemos que volvernos a Dios. Y nunca diga que Dios es injusto. ¿Sabe por qué? Porque un día los juicios van a venir sobre todos los que hacen maldad. Y dice la palabra de Dios, ¿dónde están? ¿Dónde quedarán? Pero nosotros apelemos siempre a su misericordia. Apelemos siempre a su amor. Mejor que vengamos y caigamos a los pies de Jesús y le digamos que tenga misericordia antes que caiga sobre nosotros los juicios. Y vamos a decirle a Dios esta misma noche, a ver, hermano, tú que estás escuchando, amigo, que estás escuchando esta palabra, ¿no quieres decirle a Dios, perdóname, Señor, límpiame? Quiero a partir de ahora comenzar una nueva vida con Cristo. Si tú vienes pronto, que yo me encuentre con aquellos justos que se van al cielo con Jesús, que yo me encuentre en esa línea, en ese viaje, cuando viene Jesús a buscarnos. Y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él nos bendiga y nos ayude. Señor, te damos gracias por esta infinita misericordia tuya, Señor. Te damos gracias por tu amor tan grande con nuestras vidas. Te damos tantas gracias por este amor sacrificial que moriste en la cruz para salvarnos. Eras justos, no merecías la muerte y menos la muerte de cruz, pero diste tu vida, Señor. Diste tu vida para salvarnos. Dice el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Y sabemos, Señor, que si algo pasamos en esta vida es porque tú nos das la fuerza, la gracia para poder soportar y seguir adelante. Ayúdanos a esperar en ti, Señor. Ayúdanos a creerte a ti, Señor, que tú estás haciendo. Y bendice a los hermanos que están atravesando algunas pruebas, que no se desanimen, que sigan adelante, que sigan buscando y sabemos, Señor, que tu gracia puede ayudarnos. Bendice también a los familiares que han perdido sus seres queridos. Sabemos que es doloroso, es triste, pero si han estado con Dios, se han ido a tu presencia, están mejor con nosotros y nos están esperando para que estemos juntos. Pero eso, Señor, te damos tantas gracias. En el nombre de Jesús, sigue bendiciendo nuestras vidas. Te alabamos, Señor, y te damos gracias. Nos volvemos a encontrar, hermanos, la próxima enseñanza y compártala. Con todo lo que usted pueda, compártala. El Señor les bendiga. Un abrazo.